comenzar la segunda lección en esta serie. Es una serie que he titulado Deja todo y sígueme. Y habla del ministerio de Cristo, pero es en realidad una armonía de los 4 evangelios. Y eso enfatiza el hecho que fueron 4 puntos de vista distintos de las mismas cosas. Y cada uno tenía un punto de vista, una razón de escribir a su manera, un público distinto a la cual escribió y una forma distinta de escribir. Entonces tenemos que estudiar primero de todo los escritores y cada libro individualmente para después leer las historias y poder comprenderlas. Estudiamos la semana pasada el Evangelio según San Mateo y vimos que fue escrita lógicamente por uno de los primeros apóstoles en ser llamados, que era un recaudador de impuestos. La sociedad lo detestaba. Y él, sin embargo, cambió su nombre de Leví a Mateo, supongo que para que nadie lo reconozca, porque lo odiaban como recaudador de impuestos, y una vez que siguió a Cristo, era una nueva persona. Y él quería que el mundo lo identificara con Jesús y no con los impuestos romanos. Leví fue alguien que nadie quería, sin embargo Mateo fue alguien que todos querían. Y él quería enfatizar para su propio pueblo, los judíos, sus compatriotas, el hecho de que Jesús era el hijo del rey, el Mesías, el que Dios había mandado, que él tenía derecho al trono de David. Y eso lo empieza a explicar desde el primer capítulo de Mateo, donde relata la genealogía de Jesús. Y relata la genealogía de José, que era el padrastro, no era el padre verdadero de Jesús, pero según la ley judía, aún de padres adoptivos, el hijo adoptivo tenía derecho al trono. Entonces Mateo dice, por estas razones, Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos, es el Mesías que Él prometió, Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y las relata una por una y dice cómo Jesús las cumplió. Ahora el segundo evangelio que mencionan acá es el Evangelio según San Marcos. Claro, el autor es un poco obvio también, Marcos, pero hay varias cosas que tenemos que conocer acerca de Marcos para poder entender por qué se le dice esto. Número 1, Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Él no fue llamado. ¿Se acuerdan que Jesús salía de su casa en Capernaum y vio a Mateo sentado recaudando los impuestos, una cola larga de gente pagando los impuestos, y le dice, ¿sabes qué, Mateo? Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Eso no ocurrió con Marcos. Marcos probablemente era un adolescente cuando todo esto pasaba y fue creciendo durante el ministerio de Cristo, pero era muy joven. Él presenció las cosas a través de los ojos de otros y vamos a ver quiénes eran. Número 2, él era un compañero y un hijo espiritual del apóstol Pedro. Como es costumbre, vamos a pedirle a alguien que me ayude leyendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Pedro entonces se refiere a Marcos como su hijo. Obviamente no era su hijo carnal. Entonces lo más probable es que se esté refiriendo figurativamente a Marcos como su hijo espiritual. Y era compañero. Entonces Marcos sabía las cosas primero de todo por un testigo ocular de los hechos, el apóstol Pedro.
Ahora, número 3, es generalmente aceptado que Marcos es Juan Marcos del Nuevo Testamento, mencionado en Hechos capítulo 12, versículo 12. Ahora, lo conocemos a Juan Marcos porque fue acompañante de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Llegaremos a esto. A minúscula, su madre fue una cristiana rica y prominente en la iglesia de Jerusalén y probablemente la iglesia se reunía en su casa. Tenemos varias menciones de la casa de esta señora y coincidentemente se refieren a este lugar de la misma forma. Y si se acuerdan, en Marcos 14, Jesús dice, quiero que vayan a la ciudad, van a encontrarse con tal hombre en tal lugar, no le hablen, simplemente síganlo a la casa donde él entra, y cuando él entra, toquen la puerta, y la persona que contesta la puerta, que abre la puerta, ustedes le preguntan, el maestro dice que ¿dónde va a pasar las Pascuas? Claro, las Pascuas no es lo que conocemos nosotros hoy como las Pascuas. En algunos países las Pascuas son las Navidades, pero en la mayoría las Pascuas es el Passover, el Easter, la resurrección de Jesús. Entonces, acá no se está refiriendo a nada cristiano, ni Navidad, ni mucho menos, ni la resurrección, porque todavía no había muerto, sino que se está refiriendo a la Pascua judía, que era el recordatorio de la expiación de los pecados y ¿se acuerdan? Era la última plaga de Egipto que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Y era la muerte del primogénito de cada familia en Egipto si ellos no habían seguido las instrucciones de Dios y habían sacrificado a un cordero sin mancha, un corderito perfecto. No podían quebrarle los huesos, tenían que usar absolutamente todo y tenían que vertir la sangre en un recipiente y pintar el dintel de la puerta con esa sangre. Lo que no consumían en la comida, que era acompañada por hierbas amargas, representando la esclavitud en Egipto, entonces tenía que ser quemado completamente, tenía que consumarse por completo el cordero. Si todas estas cosas no eran cumplidas, entonces el ángel de la muerte pasaría a medianoche y el primogénito de cada familia que no había cumplido habría de morir, entre ellos el faraón, con el cual Moisés se había criado. ¿Se acuerdan que la hija del faraón encuentra a Moisés, se lo lleva al palacio y se cría junto con el hijo del faraón, que era Ramsés II? Entonces se crían juntos. Cuando Moisés va ante el faraón, está yendo ante su hermanastro. Es ahí que nosotros tenemos un mejor entendimiento de lo que está preguntando Jesús. Dile a ese hombre lo siguiente, que ¿dónde voy a pasar la Pascua? Ahora, como creyente y como seguidor y discípulo de Jesús, este hombre sabía la profecía, que en realidad el Cordero Pascual de los judíos, desde Éxodo hasta la fecha, era recién una profecía de lo que Jesús iba a cumplir en pocos días. En realidad, los 2 días. Entonces, cuando él pregunta eso, el hombre le dice en el aposento alto. Ve y dile que en el aposento alto y voy a preparar la Pascua. Ellos en una casa, obviamente las casas de ese entonces no tenían 2 pisos, al menos que fueran de una posición
mejor que la mayoría, y de ahí concluimos de que bien pudo ser la casa de Juan Marcos, porque ese término aposento se usa en toda la vida, pero ese término aposento alto significa una casa de 2 pisos que solamente la gente de dinero tenía. Se menciona varias veces, uno acá en Marcos 14, después donde se reunían los discípulos para orar. Cuando vino el día de Pentecostés estaban todos reunidos, unidos, unánimes. ¿Dónde? En el aposento alto. Había como 120 personas. Entonces, después en Hechos 12 vuelven a mencionarlo y vemos que una correlación que muy posiblemente sea la casa de la madre de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos, si bien no era uno de los discípulos, tenía el apóstol Pedro como maestro y su madre como fiel discípula de Jesús. No menciona a su padre más allá de Marcos 14, el hombre que contesta la puerta, que en realidad no sabemos con seguridad quién era, si era el dueño de la casa o un mayordomo. Tomamos la idea de que si era uno que tomaba las decisiones y le dijo, sí, lo vamos a hacer acá, yo lo voy a preparar, solamente la cabeza de la familia tenía la autoridad para hacer eso. Entonces se cree que era el padre de Juan Marcos. B minúscula, Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero no en el segundo debido a un fuerte desacuerdo entre los dos hombres, entre Pablo y Bernabé. Ahora sabemos que Bernabé era el tío de Juan Marcos. Entonces cuando hubo problemas en ese primer viaje, que los trataron muy mal, los castigaban, los torturaban, Juan Marcos, siendo muy joven, se asustó y decidió, no, yo no estoy para esto, yo me vuelvo a casa. Pablo, cuando llegó el momento del segundo viaje, dice, no, ese muchachito no va. Ese no está listo para el ministerio, no, ese no tiene madurez para nada. Ahora Bernabé, siendo el tío, ¿qué dijo? Dale una oportunidad, es muy joven, dale otra chance, él podría... Y ahí hubo desacuerdo entre los dos. Bernabé siguió con su ministerio aparte, Pablo se dedicó a su ministerio y que sepamos, no se volvieron a juntar. Sin embargo, C minúscula, cerca del final de la vida de Pablo, él llamó a Marcos para que estuviera con él. En 2 Timoteo lo menciona, dice, dile a Marcos que venga, que me hace mucho bien, que traiga los rollos, o sea, la Biblia es entonces el Antiguo Testamento, y quería la presencia de Marcos. La diferencia entre Juan Marcos, el jovencito que abandonó el primer viaje, y Juan Marcos que al final del ministerio del apóstol Pablo, él lo convocó, es enorme. Y hay una gran lección ahí, que Dios es un Dios de muchas oportunidades. B mayúscula, bueno, la fecha en que se escribió, si se acuerdan las fechas de la semana pasada de Mateo, también es entre el 57 y el 59 después de Cristo, que lo pondría entre uno de los primeros escritos después de la muerte de nuestro Señor. Mateo, Marcos, Santiago, Efesios, eran 4 de los primeritos libros escritos. C mayúscula, el propósito. Si recuerdan también, como dijimos, Mateo tenía como propósito decirle a los judíos, ¿sabes qué? Este es su Mesías, el rey de los judíos. Él tiene derecho al trono de David. Este es el que Dios ha enviado. Ese es el significado de la palabra Mesías. Este es el enviado. Es más, relata historias que
no relatan en otro lugar porque son dirigidos específicamente a los judíos, mientras que Marcos omite todo eso. Y Marcos tiene como propósito dirigirse a los creyentes romanos, gentiles, porque todos los romanos no eran gentiles. El apóstol Pablo era judío, pero era ciudadano romano. Entonces, aclaremos que Marcos no tenía como propósito fundamental dirigirse a los judíos, sino él habrá pensado, ya hay una carta para eso, ya hay un evangelio a los judíos, yo voy a escribir esto. Y él se dedicó a los romanos gentiles. Número 1, Marcos escribió como un pastor. Si recuerdan, era muy distinto a la actitud y el punto de vista de Mateo, que era como un maestro diciéndoles esto es así, 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 le estaba dando instrucciones a la clase. Sin embargo, Marcos les escribe como que fuera un pastor, aconsejándolos, diciéndoles, porque acuérdense, él no era uno de ellos. Él les está diciendo a extraños y extranjeros, a gentiles, que hasta la fecha el punto de vista de un judío era que los gentiles son perros. Ni siquiera los dejaban entrar en su casa. Entonces, cuando Marcos escribe hacia ellos, los hace con más delicadeza. No les está diciendo esto es así, 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 como lo hizo Mateo, porque Mateo les estaba diciendo a su gente, y uno habla de una manera en familia y de otra manera a extraños. Especialmente nosotros los hispanos entendemos eso porque tenemos el tuteo. En Colombia me confunden porque a veces los hijos le hablan a los padres de usted y yo no entiendo nada. No sé quiénes son, estos son hijos de fulano, no sé, pero es así la cultura. Entonces, y yo he tenido un montón